En la Alemania de principios del 2002, un hombre oculto tras el alias de Frankie lanzó en foros de la dark web un mensaje perturbador. Buscaba a un joven de entre 18 y 30 años para sacrificar y consumir. Aquella oferta macabra sedujo a varios voluntarios que, al llegar a su vivienda, lograron escapar con vida. Lejos de amedrentarse, intensificó su actividad, colgó fotografías de los encuentros frustrados y compartió detalles que sugerían su experiencia caníbal. Creyó haber hallado en el anonimato de la red un refugio impenetrable. En Busterfeld, un pueblo tranquilo de la campiña alemana, vivía Armin Meiwes. A simple vista, era el vecino perfecto, educado, silencioso, casi invisible. Pero tras esa apariencia se ocultaba un deseo tan oscuro que desafiaba toda lógica. Meiwes creó en la dark web la figura de Frankie y lanzó un anuncio entremecedor. Buscaba a un joven dispuesto a convertirse en su cena. El mensaje, frío y directo, prometía deliciosos filetes de carne humana. Un primer voluntario se atrevió a acudir para un juego de rol. Tendido en una mesa, pintó con lápiz de colores las incisiones sobre su piel. Sazonaba con sal y pimienta. Al descubrir que aquello no era fantasía, huyó despavorido. Pocos días después llegó Bear Brands, resuelto a cumplir su deseo de humillación total y la fantasía de Armin de devorar a alguien. En una granja aislada sellaron un pacto fatal. Meiwes lo asesinó sin vacilar y durante 18 meses consumió sus restos con meticulosa frialdad, convencido de no haber cruzado ningún límite moral. El colmo, ¿no? Mientras tanto, del otro lado de la red, el analista Martin Hochman se infiltraba en estos mismos foros. Detectó un patrón de escala. Primero, intercambio de imágenes y videos de violencia. Después, juegos de roles que simulaban la preparación de carne humana. Y a continuación, pequeñas mutilaciones para consumos mutuos y finalmente al crimen real. Meiwes no se limitaba al sexo extremo, quería perpetrar un asesinato para descuartizar, cocinar y comer cada fragmento de carne humana. Durante meses rastreó foros y anuncios crípticos hasta dar con un candidato perfecto. Muchos candidatos le escribían, pero no muchos le quedaban bien. Bear Brands, que en la dark web atendía el alias de Cator99, el 5 de febrero del 2001, rompió hielo con un mensaje tan directo como tétrico. Hola Frankie, he visto muchos cibercaníbales de pacotilla. Si vas en serio, quiero sentir tus dientes en mi carne. Estoy listo para el sacrificio. A partir de ese instante, ambos tejieron un acuerdo perverso. Armin afinó los detalles del crimen, el lugar, las herramientas necesarias, el modo de conservar los trozos más valiosos, mientras Brands, consumido por una mezcla de masoquismo y de deseo de desaparecer, detalló hasta el grado de dolor que ansiaba. Durante semanas fingieron admiración mutua, asegurándose de que ninguno fallaría al encuentro, que se esperaría en pocas semanas cara a cara. Para entender el trasfondo, hay que regresar a Busterfeld, un pequeño pueblo perdido en las colinas de la Alemania central. Allí, Armin creció en una granja antigua, marcada por la ausencia de sus hermanos y la partida repentina de su padre. Su madre le asignaba tareas domésticas sin permitirse cariño alguno. En la escuela era ridiculizado. En los establos observaba cómo despedazaban cerdos y ciervos, un espectáculo que acabó por alimentar su pulsión más oscura. Para sobrellevar la soledad inventó a Frankie, un amigo imaginario con quien compartía fantasías de muerte y canibalismo. ¿Qué tipo de amigo imaginario es ese? Meses después, aquel niño atormentado, ya adulto, y aquel masoquista sin miedo convergieron en un lugar apartado. La fantasía se convirtió en un plan meticuloso. Nadie salvo ellos sabrían jamás lo que sucedió el día acordado, pero su pacto documentaba hasta dónde puede llegar el deseo humano cuando se mezcla con el hambre y la sangre. Durante la adolescencia, Armin convierte ese impulso en un secreto erótico. A solas, recrea en su mente escenas de sangre y cuchillos, estremeciéndose ante la fantasía de devorar a sus compañeros. Un año después, la lectura de Robinson Crusoe dispara su imaginación. ¿Y si la compañía eterna se paga con carne humana?, se preguntaba al haber terminado de leer el libro. A los 19 años, se alista en el ejército. Bajo uniforme, encuentra disciplina y anonimato. Durante 12 años mantiene un perfil impecable, educado, callado e impenetrable. En 1996, su madre sufre un accidente grave. Armin se convierte en su cuidador exclusivo
La dependencia mutua crece hasta que ella muere en septiembre del 99. El duelo lo sume en una soledad absoluta. La casa se transforma en un santuario y trampa. Viste la ropa de su madre, imita su voz, recrea su presencia, pero al otro lado, la fantasía de violencia hierve sin freno. Similar al caso de Ed Gein, un hombre al cual no se le confirmaron su canibalismo, pero sí su asesinato. El hombre del cual se inspiraron las típicas películas de La Matanza de Texas y que llevaba comportamientos similares por el tema de la soledad y el amor obsesivo que tuvo con su madre. Armin se interna en foros de canibalismo, primero observa, luego participa, se fotografía como carnicero y convierte una habitación en la sala de matanza. Adoptando el alias de Frankie, su alter ego feroz, y lanza su primer mensaje: se busca chico para matanza. Minutos después aparecen otros usuarios ofreciendo sus propios cuerpos como su cena. Así, tras años de secretos, Armin cruza la línea definitiva. La soledad, el duelo y una oscura obsesión encuentran en la red el canal perfecto para su horror. Un sitio donde se refugia y se siente seguro poder compartir sus deseos más profundos. En el corazón de Berlín vive Bernd, un joven ingeniero eléctrico de aspecto impecable, un expediente, grupo de amigos fieles y una relación sentimental estable. Pero tras la cámara, bajo esa normalidad, late un dolor que nadie alcanza a ver. Hace años, la madre de Beren, anestesista de renombre, pierde a una paciente. La culpa la consume hasta estrellar su coche contra un árbol. Beren, apenas un niño, asume silenciosamente ese reproche. Si ella murió, ¿será que es mi culpa? Nace entonces en él una única salida, la autodestrucción. A los veintitantos el contraste es brutal. De día un conferencista de ingeniero, pero de noche un deseo macabro. Quiere que alguien le arranque el pene. Ofrece dinero a desconocidos, pero nadie se atreve a cruzar esa línea tan delgada. Internet se convierte en su refugio. Allí contacta con Armin Meiwes, dispuesto no solo a amputarlo, sino a descuartizarlo y comerse su carne con fines eróticos. Firmando un pacto entre los dos, para la fecha del 9 de septiembre del 2001, Burns borra huellas digitales del ordenador, pide un día libre y ayuna durante 2 días enteros, tomando únicamente agua, supuestamente para que la carne se ablandara. Compra en efectivo un billete a Kassel, donde Armin lo espera con pastillas sedantes para que no sienta dolor. Todo esto explicándolo Burns a la cámara de Armin. En una sala insonorizada la tensión estalla. Tras un acto íntimo, Burns exige la mutilación inmediata con las manos de su miembro. Armin detiene el ritual, lo trae de vuelta a la estación. Solo entonces Burns entiende que su deseo solo se consumirá si él mismo elige el regreso, ya que Armin se arrepintió, pero antes de dejarlo partir, le asegura que la siguiente vez sí que lo hará. Regresan juntos, cámara en mano. Armin alza su cuchillo y cumple el pacto. Amputa el miembro de Beren ante el objetivo. La grabación, cruda y silenciosa, cierra un círculo de culpa, deseo y muerte que ninguno podrá olvidar. Así, en las redes ocultas de internet, bajo capas de cifrado y seudónimos, nació uno de los pactos más macabros de la historia criminal reciente. Brands deseaba morir de manera ritual, ser desmembrado y finalmente convertido en alimento. Armin aceptó documentar y ejecutar cada paso. La primera prueba de fuego fracasó. Una porción de carne viva se quemó en el sartén y resultó incomible. Aún así, reforzó en ambos la sensación de que la realidad siempre encuentra su límite, incluso en las fantasías más retorcidas. En una vivienda apartada, Brandes entró en un baño caliente y esperó el fin. Durante horas su cuerpo cedió lentamente. Armin, impasible, se mantuvo en otra habitación, leyendo como si asistiera a una función literaria en lugar de un acto de violencia. Cuando Brandes perdió el conocimiento, Armin ejecutó el ritual, una secuencia ordenada de desmembramiento, extracción de órganos y preparación de la carne, como si fuese un animal. Con partes conservadas y otras enterradas en el jardín, Armin celebró su banquete con guarniciones y vino. Mientras tanto, en Berlín, René, la pareja de Brands, alertó a la policía y a una periodista local. Las autoridades, incapaces de encontrar más que una fotografía y sin indicios claros, cerraron el caso como posible suicidio. Durante 18 meses, lejos de toda sospecha, Armin cocinó y consumió sistemáticamente los restos de Brands. En su mente, había logrado la unión definitiva con su víctima. Lo que para él fue la fantasía perfecta, por así decirlo, para el mundo exterior permanece como uno de los episodios más
totalmente escalofriantes de la crónica criminal contemporánea. Fue entonces cuando un estudiante de Eastbrook, alarmado por el anuncio, decidió alertar a la policía. En una operación encubierta, los agentes se hicieron pasar por interesados y tras intercambiar mensajes con Frankie, consiguieron dar con su ubicación. En diciembre del 2002, 3 oficiales irrumpieron en su domicilio. En el congelador encontraron 30 bolsas repletas de carne humana. En el jardín, los restos óseos de Burns, la primera víctima a la que Armin había devorado en una buena parte, más del 75% de su cuerpo. Consciente de que ya no podía eludir a la justicia, se entregó sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Las pruebas estaban en su contra y lo único que quedaba era esperar su condena. Pero estaba algo preparado, ya que documentó las palabras de su víctima, declarando de que era un pacto entre los dos. Entonces tenía por dónde poder luchar su inocencia. Un año más tarde, en el Tribunal Regional, la defensa sorprendió al alegar que el Código Penal alemán no contempla el canibalismo como delito específico y presentó la muerte de Burns como encargo aceptado por la víctima. Pero la verdad era demasiado cruda. Ante el jurado, se proyectó un video de las 9 horas de tortura y asesinato. El público tuvo que abandonar la sala, mientras los 12 miembros del jurado permanecían pálidos y, como no, frente a la evidencia de un horror que desbordaba cualquier fantasía. Armin Meiwes, un hombre sin remordimientos, transforma el tribunal en su propio escenario, mientras el país observa atónito. Sin leyes específicas contra el canibalismo, Alemania enfrentaba un desafío legal sin precedentes cuando Brandens, con problemas de depresión, consciente de su propia muerte, declaraba que estaba justificada su muerte y que Armin no debería llevarse la culpa de nada. Un poco raro, pero al fin y al cabo fue un asesinato. Y sobre todo canibalismo, algo que seguramente Armin repetiría con los años más de una vez. Pero pues por suerte se detuvo justo a tiempo. El primer juicio, que condenó a Meiwes por homicidio involuntario, desató la furia pública, llevando a un nuevo proceso judicial. Se investigó la capacidad mental de Brands para consentir y finalmente Armin fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato, una cadena perpetua de mínimo 15 años. Meiwes, un manipulador experto, tenía visiones de un mundo donde los cuerpos humanos eran un alimento. Aunque encarcelado, su influencia seguía viva en oscuros rincones de internet, donde miles compartían sus inquietantes fantasías, donde hasta el día de hoy sigue pidiendo una libertad condicional. Cabe recalcar que desde entonces el mundo ha registrado más de 120 casos de canibalismo oficiales. Las ruinas de la casa de Meiwes se convirtieron en un destino para aquellos atraídos por lo macabro, o mejor conocido, por los morbosos. Este caso, sin un final feliz, advierte sobre los peligros de las fantasías oscuras para personas vulnerables. Una persona como Armin, que ha sido atormentada toda su vida y que obviamente su cabeza no está para pensar más allá de lo que vivió, se aprovecha de las personas vulnerables para poder cumplir sus fantasías. Si Armin no llegó a cometer más crímenes, fue porque no estuviese preparado. Al contrario, su vida fue un escenario donde la preparación era el día a día. Era porque quería cumplir una fantasía perfecta, donde no se saliera de un plan establecido, una fantasía que debe llevarse a través de una planificación sistemática. Al momento de cometer el crimen, Armin consideró como esa acción como casi perfecta, y las demás situaciones en las que quedaba con otras personas no se asimilaba a esa sensación. Entonces por eso mismo no quería llevar a cabo otro tipo de canibalismo, solo porque no cumplía su fantasía. El apetito sí, pero su fantasía no. Paradójicamente, ahora Armin es vegetariano. Meiwes deja un legado perturbador que resuena, recordándonos que a veces la realidad supera incluso las historias más sombrías. El caso de Armin Meiwes y Barbara Brands no es ficción, es la prueba de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el anonimato digital elimina todo freno ético. Y quizás, y solo quizás, un recordatorio inquietante de que el monstruo más aterrador puede vivir al lado de nuestra puerta.